La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bíblicamente, el hombre puede ser transformado en nueva criatura. Esa es la gran esperanza para el hombre. La esperanza dada por Dios, el Dios de la gloria, que ama tanto al vil pecador, nos ha dado ciertamente la esperanza más grande, el ser perdonado de todos nuestros pecados y maldades. En el pasaje que citaba en el programa anterior, quiero volvérselo a citar hoy. Y me refiero a la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. En ese interesante pasaje bíblico, al cual me quiero referir de forma tan especial, que el hombre puede ciertamente alcanzar ese nuevo nacimiento, el convertirse en nueva criatura. La vieja criatura lo ha llevado a hundirse en el lodo del pecado. Y no encuentra la paz, la felicidad de ninguna manera. Busca a través de irse a los estadios para deleitarse en cualquier partido de fútbol o cualquier otro partido. Busca también irse a los nightclubs, busca otros ambientes como por ejemplo irse a Las Vegas a jugar a las maquinitas o irse a cualquier otro sitio tratando de mitigar la desesperación que tiene su corazón. Otros han optado de emborracharse hasta el extremo de ni poder caminar por causa del dolor, la angustia, el desespero de su alma. Pero Dios nos da ciertamente la solución a esos problemas. Es reconociendo que a través de Jesús usted puede convertirse en una nueva persona, en una nueva criatura que tendrá la paz, el amor, la alegría, la bondad, la misericordia, la esperanza viva. Y de esto se trata ciertamente lo que nos dice el apóstol Pablo, que nos habla también del nuevo nacimiento en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Pero el apóstol Pedro en el capítulo 1 verso 3 nos habla también del nuevo nacimiento. Y dice claro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que Dios ha determinado, ha planificado, con un gran corazón sediento de ver al hombre traído hacia Él, para que el hombre sea restaurado, prosperado, bendecido y victorioso. Y por lo tanto, el propósito de Dios, ciertamente de hacer renacer a ese individuo, a esa mujer, es para que esa persona tenga una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, especialmente para el que se arrepiente, para el que se humilla, para el que viene a Cristo Jesús, con el lema y el propósito grande de ser transformado en una nueva criatura. A la luz de estos pasajes bíblicos, entendemos que también la persona llega a tener ese nuevo nacimiento es a través de oír la palabra o leer la palabra de Dios y recibirla en su corazón. De nada serviría tener una Biblia o varias versiones de Biblia. Algunos la tienen, gracias a Dios por ello, pero lastimosamente que la Biblia está ahí, pero no se lee. Y si no se lee, tampoco se puede creer en algo que no se ha leído. Pero si usted la lee con
todo su corazón de entender, de aprender y de entender esa verdad lo llevará al triunfo cuando usted la ponga por obra. El Señor, nuestro Dios, nos habla del potencial de esa palabra cuando el hombre la recibe en su corazón. Por ejemplo, el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 23 declara: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive, esa palabra tiene vida y la tiene para siempre. El hombre que oye la palabra y la acepta en su corazón para amarla y ponerla por obra, esa persona tendrá vida. Y esta vida es la vida incorruptible. Tendrá el ADN del Todopoderoso, nuestro Creador y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La persona recibe ese nuevo nacimiento especialmente cuando viene a Jesús. Nicodemo vino a Cristo el Señor. El resultado es que Nicodemo fue prosperado, fue bendecido. Nicodemo ciertamente ahora goza de la vida eterna en Cristo Jesús, porque él vino y aceptó lo que Cristo le dijo. Y este hombre llegó a ser un eminente maestro después, enseñando correctamente bien y viviendo la verdad que había creído. Ahora, a la luz de otro de los pasajes que quiero mencionarle, para poder nosotros experimentar un nuevo nacimiento espiritual, es pidiendo a Jesús. En Primero de Juan, en ese libro de Primero de Juan, el apóstol nos enseña en esta carta, especialmente el capítulo 5, y noten el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios. La palabra aquí creer en Cristo significa haberlo recibido en el corazón y hacer lo que Él dice en su santa palabra. Y esto convierte al individuo en una nueva criatura, en una persona limpia, pura, santa para Dios. Todo aquel que ama al que engendró a Cristo Jesús, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, todo aquel que ama al Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a su Hijo Jesús, esta persona ciertamente ha nacido de nuevo. Es una persona que realmente pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque ahora se convirtió en las criaturas de Dios. El Padre es el Todopoderoso y él o ella se han convertido en hijos e hijas de Dios. Qué interesante es que a través de Jesús ciertamente adquirimos el perdón de nuestros pecados, pero también llegamos a adquirir el nuevo nacimiento a través de Jesús. Recibimos por la fe el regalo de la vida eterna por su gracia. Ese regalo se llama Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la fe que tiene el hombre en la persona de Jesucristo lo conduce a la eternidad, pero con Cristo. Esa eternidad está hablando de una eternidad de salvación, de paz, de eterna felicidad, donde no hay dolor, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más angustia, donde el hombre no tendrá cargas de ninguna clase. Su alma estará en paz tranquila por los siglos de los siglos. La persona gozará de todo el bienestar que Dios tiene preparado para todos los que somos justos, para todos los que confiamos en la persona de Jesucristo y en su gloriosa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Vemos también que a través de Jesús usted podrá recibir por la fe
el regalo de la vida eterna por esa gracia. En el libro de Juan, en el capítulo 5, verso 24, libro de Juan, nos dice en el capítulo 5, verso 24, por ejemplo, de cierto digo, que el que oye mi palabra, esa verdad debe de asentarse en su espíritu, debe de quedar impresa en su precioso corazón y en su mente. De cierto digo, dice el Señor en este interesante pasaje. Y cuando Él repite, de cierto digo, está reconfirmando, está diciendo que lo que Él dice es correctamente la verdad, que no tiene retroceso, no tiene cambio, es la verdad. Recalcando lo que nos dice ese pasaje bíblico de Juan 5:24. De cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá más a condenación, sino que pasó de esa muerte a la vida eterna. Esa vida la ofrece el Todopoderoso, nuestro Salvador Jesucristo, y se recibe por la fe. Y cuando dice el Señor, ciertamente, de cierto digo, está diciendo, no dudes, te estoy diciendo la verdad y tan solamente la verdad. Que todo aquel que cree en el que me envió y cree en mí tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Entonces, debes de confiar, debes de asegurarte, confiar en Cristo Jesús. Él nunca te vacilará, nunca te va a fallar. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la esperanza, Él es el consuelo para todo ser humano. Cuán importante es que entiendas la gracia de Dios y que aceptes en tu propio corazón la gracia bendita del Todopoderoso. Y entonces también no solamente te da seguridad de esa vida eterna, sino que también te da la seguridad que si mueres físicamente, Él te dará resurrección o nos dará la resurrección. En el verso 25 vuelve a repetir 2 veces la palabra de cierto. Viene la hora y hora es que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Las personas que mueran en Cristo tendrán los oídos, aunque estén muertos, estarán preparados para escuchar la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, los que tienen parte en la primera resurrección, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo, los que andamos conforme a su evangelio, que predicamos la palabra, enseñamos y vivimos lo que predicamos. Tenemos entonces la garantía de mantener nuestros oídos puros, limpios, abiertos, destapados, para escuchar la voz de mando de nuestro Salvador Jesucristo. Pero el pasaje siguiente nos dice claramente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, los que tengamos el 100%, esa seguridad. Me refiero a los que ya hemos recibido a Jesús. Ya tenemos prácticamente la seguridad de esta resurrección, de la primera resurrección, que trata de la vida eterna que es en Cristo Jesús. La segunda muerte no tiene parte con nosotros, pero los impíos también van a escuchar la voz de mando 1000 años más tarde y ellos van a resucitar para recibir su sentencia de condenación eterna, donde serán arrojados al lago de fuego, donde estará el diablo y el falso profeta y el anticristo. A la luz de otros pasajes bíblicos, podemos
decir con certeza de que Dios está dispuesto a perdonar y a salvar y a traer vida. En el libro de Juan, vimos en el capítulo 5, verso 24, que Dios ha destinado a Cristo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pero en el capítulo 6 y versículo 43, vamos a cambiar la cita. Juan capítulo 6, verso 40. Ese es el pasaje que quiero tomar ahorita. Y después pasamos a otro versículo, que es el versículo 7. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una palabra poderosa, es la verdad y es la vida, y esa palabra es transformadora a todo aquel que cree a esa palabra y la recibe y la pone ciertamente a andar en su propia vida diaria. Recalcando el pasaje, Cristo está diciendo: esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, la voluntad de mi Padre Celestial. A él le ha placido totalmente salvar a todo aquel que crea en mí. Él está dispuesto, ciertamente el Padre en su sola potestad y en su sola voluntad, perdonarnos, salvarnos a través de la persona de Cristo. Entonces, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la vida eterna ciertamente es la bendición más poderosa y más grande y sublime que Dios ofrece. Ahí está incluida la resurrección. Si morimos físicamente, porque este estuche de hueso y carne puede morir de un momento a otro, está diseñado para eso, para que ciertamente a través de la muerte, después de eso, el pecado ya no puede enseñorearse jamás, ni la muerte tampoco podrá enseñorearse más en nuestra propia vida, por causa que hemos sido transformados por el poder de la gracia de Dios, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la palabra. La palabra viva y eficaz que es Cristo, y su palabra impresa, que también es palabra viva y eficaz para todo aquel que confía en esa linda palabra. Por lo tanto, en este capítulo 6, en el verso 7, Felipe le respondió al Señor: déjeme llevarlo al otro pasaje bíblico. En el pasaje bíblico, por ejemplo, de Juan, en el capítulo 11, quiero rectificar la cita, no es el capítulo 6 y versículo 7, sino capítulo 11 del libro de Juan. Quiero que vayamos inmediatamente al versículo 25 de ese interesante pasaje. Nos dice la Biblia que todo aquel que cree en Jesús, no importa que haya muerto, no importa que haya ido a la tumba, Dios es totalmente poderoso para levantarle de donde se encuentra en el cementerio. No importa si es sepultado a 9 cuartas o más profundo, el Señor tiene el potencial de sacarnos de cualquier profundidad de sepulcro, porque Él es Dios sobre la muerte, y la muerte no puede brincar contra el Todopoderoso. Él suelta la palabra y la muerte tiene que soltar sus víctimas. En este pasaje del capítulo 11 nos habla de un justo, de un hombre llamado Lázaro, hermano de Marta y de María. Estos vivían ciertamente en Betania.
eran 3 hermanitas, es decir, 3 hermanos, 2 mujeres y un caballero. Pero el caballero un día enfermó y murió. Mandaron a decírselo al Señor que Lázaro había muerto. Mas el Señor, habiendo escuchado, esperó unos días más. Y Lázaro murió y todavía le mandaron a decir que había muerto. Pero él esperó otros días más y se cumplieron 4 días que Lázaro ya había sido sepultado. Y frente a la tumba se dirige a Marta diciendo: Marta, quita la piedra. Marta, la hermana del muerto, responde: Señor, si ya lleva 4 días sepultado Lázaro, él ya hiede. Mas el Señor le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se necesita la fe para ver la gloria del Todopoderoso. Se necesita la fe para ver la mano de Dios obrando en el favor de aquellos que necesitan ser resucitados. Dios usará todo su poder y toda su fe para levantar los muertos. Pero en este caso le está pidiendo fe a una dama y el Señor le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vemos, a la luz de este interesante pasaje bíblico, cuán grande es el poder de Dios para transformar las vidas. Si un hombre que hacía 4 días ha muerto, ya está descompuesto su cuerpo, mas el Señor lo llamó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y al instante el que estaba muerto salió. Inmediatamente la muerte lo soltó en fracción de segundos. No pudo sostenerlo más en la tumba, porque había hablado el que es la vida, la fuente de la vida. Esa fuente se llama Cristo Jesús. Usted que se siente muerto espiritualmente, usted que se siente que ya no puede, no hay fuerzas para levantarse, no siente fuerza para seguir caminando por los senderos de esta vida, quiero decirle: en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay consuelo, en Jesucristo está el cambio, en Jesucristo está totalmente levantamiento. Debe de venir a Cristo por la fe y aceptarlo por la fe. Él transformará su derrota en victoria. Toda tragedia la convertirá completamente en victoria, porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Te sientes totalmente derribado, te sientes con nadie, te sientes una basura, te sientes putrefactado, te sientes condenado. Jesucristo es la respuesta a ese problema. Jesucristo es la esperanza para ese problema. Lo que tienes que hacer es creerle y recibirlo en tu corazón. Debes el 100% decirle al Señor: te necesito. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que cambies por dentro todo mi ser. El Señor lo va a hacer. Nada más cree con todo tu corazón. No dudes de la esperanza que Él te ofrece. Él te ofrece la vida. Él te ofrece su sangre preciosa para limpiarte. Él te ofrece su gracia perdonadora. Acepta hoy en tu corazón, recibe esa gracia. Acepta hoy la salvación, el perdón de los pecados. Acepta tu sanidad. Acepta ser libre. Recíbelo por la fe y esto te dará la victoria grande y poderosa. Queridos oyentes, en el capítulo 17 del libro de Juan capítulo 17, a la luz de ese pasaje bíblico de Juan capítulo 17, encontramos ciertamente que nos habla Dios a través de Jesucristo, pues Jesucristo mismo es Dios. En el capítulo 17, versículo 1 al verso 3. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad
sobre toda carne para que dé vida, es decir, como le has dado toda potestad a Cristo sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios el Padre le ha dado toda la autoridad a Cristo Jesús para dar vida a toda carne y para dar vida a todo espíritu del hombre, su alma, todo su ser. Y esta es la voluntad de Dios, esta es la esperanza de Dios para usted y para todos los que creemos en Cristo Jesús. Mis amados oyentes, no olvide, Jesucristo dice claramente, como le has dado potestad sobre toda carne a tu Hijo o a tu Hijo Jesús, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por lo tanto, Dios te está hablando hoy porque tú eres parte del cuerpo de Jesucristo. Solo que estás manchado en tus delitos y pecados. Te sientes totalmente todo enlodado, pero la sangre de Jesús es totalmente poderosa y gloriosa para limpiarte todo tu ser. Abre tu corazón y dile: Señor, Señor Dios grande, te alabo, te bendigo, porque en verdad eres Dios sobre todas las cosas y que tienes potestad del Todopoderoso nuestro Padre de darnos vida, de resucitarnos, de transformar todo nuestro corazón. Te ruego que transformes mi vida en una nueva criatura y me hagas totalmente andar en tus caminos santos, perfectos y gloriosos, y que mi corazón sea totalmente revestido de tu santo temor, para dar totalmente el no a toda tentación y a todo pecado, rechazarlo y odiar el pecado como tú lo odias, pero amar la verdad, la justicia, la rectitud, todo el tiempo de mi peregrinación en esta tierra y más allá de esta vida. Ahora, Padre, te doy gracias por tu espíritu insertado en mi corazón. Gracias por perdonarme. Si usted hizo esta oración, querido oyente, ahora asegúrese tener esa paz de Dios para siempre. Ya Dios le ha perdonado, le ha limpiado, camine como hijo e hija de Dios. Que Dios le bendiga y lo esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna, esquina con la Avalon y la 42 Street. Estamos aquí los días miércoles, viernes y también el domingo en la mañana y domingo por la noche. Que Dios le bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.